Entonces, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Esperamos en la próxima clase tener una mejor asistencia. En este momento tenemos 21 participantes. Eh, Desafortunadamente nos toca trabajar por este medio. Vamos a tratar de ser lo más eficientes posibles. En la clase pasada estábamos mirando eh, los, la retención en la fuente por conceptos de rentas de trabajo. Y mirábamos las rentas de trabajo, que se tenían rentas de trabajo salariales y no salariales. Las rentas de trabajo salariales incluíamos todo lo que tiene que ver con contratación salarial, contratos de trabajo, y adicionalmente al mismo procedimiento efectuamos honorarios y compensación por servicios personales cuando estas personas lógicamente nos entregaban el certificado de que no tenían vinculación de personal o hasta una persona vinculada, y hemos alcanzado a hacer algunos ejercicios sencillos de otros conceptos de retención. Y decíamos también que los honorarios y compensaciones personales, cuando no nos entregan el certificado de contratación de personal, aplicábamos el procedimiento de depuración de la base por procedimiento 1, pero estas personas no tenían derecho, sino, lógicamente, a tomarse los ingresos no grabados, en las deducciones solamente los intereses de vivienda, y las rentas exentas sí las podían tomar, excepto la renta exenta del numeral 10 del artículo 206. ¿Sí? Y lógicamente al momento de calcular la base gravable no íbamos a aplicar la tarifa del 383, sino que le aplicábamos los demás, las tarifas de demás conceptos de retención en la fuente. Entonces, bien, hoy vamos a comenzar a mirar los demás conceptos de retención en la fuente a título de impuesto de renta. Entonces, ya miramos el concepto de honorarios. Entonces, estas tarifas de honorarios las vamos a aplicar lógicamente a los servicios que requieren para prestar el servicio un conocimiento intelectual, o sea, donde prima el factor intelectual. Y estos conceptos los vamos a declarar en nuestra declaración mensual de retención en la fuente como honorarios. Cuando estemos haciendo la declaración de retención en la fuente por rentas de trabajo, vamos a declarar las retenciones que efectuemos por salarios o por rentas salariales, que son salarios, honorarios, que nos certifiquen que no han vinculado sino hasta uno o menos de uno, y compensación por servicios personales que nos certifiquen. Esas tres conceptos de retención van a ir por el renglón de rentas de trabajo. Los demás conceptos irán a ir en cada uno de los renglones específicos. Entonces, honorarios lo vamos a hacer por el renglón, lógicamente, y valga la redundancia, honorarios. Entonces, estas son las diferentes tarifas que tenemos y vamos a detenernos en los que tienen algo especial, ¿sí? Entonces, por decirlo así, hay una tarifa general que se llama honorarios y que lo vamos a aplicar a las personas naturales, que es el 10%, y a las personas jurídicas el 11%. Las personas naturales, la tarifa del 10% es para todas las personas naturales, excepto aquellas que hayan tenido un contrato o se les vaya a hacer un pago superior a las 3.300 VT. Esas son las únicas personas naturales que por concepto honorario le vamos a aplicar la tarifa del 11, porque todas las personas naturales honorarios que no sean rentas de trabajo laborales van a aplicársele, lógicamente, la retención del 10%. ¿Sí? Los demás conceptos de honorarios, que son todos estos que encontramos aquí, los vamos a aplicar, lógicamente, siempre y cuando no encontremos, en caso tal que lo podamos clasificar a uno de estos, pues lo utilizamos esta tarifa especial, y si no lo encontramos dentro de estos conceptos, pues entonces vamos a aplicar la tarifa del 10% o 11% para personas jurídicas. Entonces, en estos casos tenemos por honorarios también
licenciamiento de software del 3.5, entonces los contratos de soporte de software o los contratos donde nos están autorizando la utilización del software, pues lógicamente la retención será del 3.5. Desarrollo de software y páginas web 3.5. Entonces aquí desarrollo es lógicamente cuando nosotros tenemos un software propio en nuestras empresas y contratamos un ingeniero para que haga, como la palabra lo indica, un desarrollo. Y el diseño y actualización de páginas web también tenemos una tarifa del 3.5. Más adelante vamos a mirar los conceptos con la base mínima para no hacer retención en la fuente. Contratos de consultoría y administración delegada, lo mismo. Personas naturales 10%, personas jurídicas 11%. Contrato de consultoría, entonces aquí tenemos las interventorías, los contratos para desarrollo de proyectos, todo eso lo tenemos aquí dentro de la consultoría. Y administración delegada es cuando contratamos a una persona, un ingeniero, para que él sea el administrador de una obra y la empresa va a colocar absolutamente todos los recursos. El ingeniero que contratamos, pues lógicamente es el director de obra y la empresa le provee absolutamente todo, materiales, personal y todos los costos necesarios para desarrollar una obra. Eso se llama un contrato de administración delegada. Cuando es consultoría de obras públicas, entonces tenemos el 2% y las consultorías en ingeniería de proyecto, infraestructura, 6% declarantes, 10% no declarantes. En casos de municipios petroleros, pues tendremos los servicios de sísmica que son declarantes 6% y 10% no declarantes. Esos son, digamos, los conceptos que vamos a manejar por el renglón honorarios o por el concepto de honorarios. Servicios. Y recordemos que los servicios son aquellos servicios donde opera o el factor material, donde lo más importante, lógicamente, para prestar cualquier servicio necesitamos un conocimiento específico. Pero cuando ese servicio impera el factor material, pues vamos a aplicar es la retención por servicios, y cuando opera el factor intelectual, o sea, de un conocimiento previo, pero que ya sobrepasa el factor material, pues vamos a aplicar el concepto de honorarios. Lo mismo pasa con los honorarios. Hay una tarifa de servicios generales. Entonces, ¿cuándo utilizamos la tarifa de servicios generales? Cuando no tenemos, no clasificamos nuestro servicio en todos esos otros restos de conceptos que existen. Si yo no lo clasifico en alguno de estos conceptos específicos, entonces tendré que hacer la retención especial de servicios generales, cuya tarifa es para personas jurídicas 4%, si hay personas naturales declarantes el 4%, y cuando son personas naturales no declarantes el 6%. Nosotros, ¿cómo sabemos si la persona natural es declarante o no declarante? Pues lógicamente en nuestras empresas tendremos que pedir el RUT. Lógicamente debemos pedir el RUT con fecha de impresión actualizada. O sea, este año nosotros debemos pedir RUT con fecha de impresión 2020, que es diferente pedir el RUT actualizado. Esa concepción, ese error se comete mucho, porque nosotros le decimos, hágame el favor y me trae un RUT actualizado. No, porque el RUT actualizado se supone que es obligación de cada contribuyente mantenerlo actualizado. Lo que nosotros tenemos que solicitar es el RUT con fecha de impresión vigente del año. O sea, este año tenemos que pedir un RUT con fecha de impresión 2020. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos al RUT y en la parte inferior derecha dice impresión y ahí sale la fecha de impresión. La obligación del contribuyente es tenerlo actualizado, ¿sí? Pero nuestra obligación es solicitar el RUT con fecha de impresión 2020. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si la persona es declarante o no declarante.
Si dice en la responsabilidad, dice impuesto de renta, régimen ordinario, significa de que la persona está obligada a presentar declaración de renta. Si no dice nada frente al renta, régimen ordinario, significa de que la persona es un no declarante, y cuando es una persona natural no declarante, vamos a aplicar la retención por servicios generales del 6%. Transporte de carga. Este transporte de carga es el transporte de carga es un servicio que está, digamos, regulado por el gobierno, ¿cierto? Está regulado por el gobierno. Cualquier persona, todo el transporte en Colombia está regulado por el gobierno, todo transporte en Colombia. O sea que para poder yo prestar un servicio de transporte, tengo que sacar una autorización ante la Superintendencia de Puertos y Transporte. Y para que nosotros hagamos o realicemos una retención, ya sea por servicio de transporte de carga o servicio de transporte terrestre de pasajeros o cualquier tipo de transporte, necesariamente debemos estar autorizados. Las empresas son las autorizadas, pero la norma no ha llegado hasta el control de los dueños de los vehículos. Entonces, actualmente les piden una tarjeta de operación al dueño del vehículo. Entonces, para nosotros hacer retención por transporte en Colombia, tiene que tener el dueño del vehículo tarjeta de operación, perdón, y con eso demuestran que están prestando un servicio debidamente autorizado. Si la persona no tiene esta tarjeta de operación, pues lógicamente el servicio que está prestando no es un servicio de transporte y por lo consiguiente no podríamos aplicarle estas retenciones. ¿Cómo así? Ejemplo, que ahí la compañera que le prestaba el transporte a Tuntuna a otra compañera se compró una moto y ya no le presta el transporte a Tuntún, sino que se lo presta es con la moto, ¿sí? O sea, el mototaxi. ¿Qué significa? Que si la persona que está recibiendo el servicio es agente retenedor y le va a hacer la retención, no podría hacerle retención por transporte porque esa persona no está autorizada. Entonces tendría que hacerle una retención por servicios generales. También pasa lo mismo, por decir algo, cuando nosotros contratamos una persona para que nos transporte y es un carro particular. Pues ese carro particular no está autorizado para prestar el servicio de transporte. Entonces, pues lógicamente, como no está autorizado, pues entonces no le podríamos prestar el servicio de transporte, porque pues no está autorizado. Entonces tendríamos que hacer eh, tendríamos que es hacerle estos retenciones. ¿Cuáles son las retenciones por servicio de transporte? Entonces, transporte de carga, el 1%. Transporte terrestre de pasajeros, el 3.5%. Y el transporte nacional de pasajeros aéreo o marítimo, el 4%. Entonces, si es transporte de carga, son la base mínima para no hacer retenciones 4 VT, o sea que si el transporte de carga vale menos de 4 VT, nos abstenemos de hacer retención. Si supera los 4 VT, pues lógicamente vamos a hacer la retención en la fuente. Lo mismo pasa para el transporte terrestre de pasajeros cuya cuantía mínima no sometida a retenciones de 27 VT. Eso en cuanto al servicio de transporte. Servicios temporales, 1% sobre el AIU. Entonces, aquí sí hay muchas cosas por comentar. Lo primero que hay que decir es que el transporte, la intermediación laboral en Colombia
está prohibida por la ley. Ninguna empresa está autorizada para eh, hacer intermediación laboral. No hay una sola empresa. Al inicio, las cooperativas de trabajo asociado las utilizaban para hacer intermediación laboral y eso el gobierno las puso en línea. Hoy en día están aprovechando la figura sindical, los sindicatos, para hacer intermediación laboral y esos, al igual que las cooperativas de trabajo asociado, está prohibido. Ellos no están autorizados para hacer intermediación laboral. Las únicas que están eh, autorizadas por el gobierno para prestar intermediación laboral son las servicios, las bolsas de empleo. Que esas bolsas de empleo son las únicas que pueden hacer intermediación laboral. Pero, ¿qué consideramos o cuál es el concepto de prestación de servicios temporales? ¿Sí? Las bolsas de empleo no pueden ofrecer cargos permanentes, solamente cargos temporales o servicios temporales. ¿Sí? Porque si la empresa necesita un cargo permanente, entonces tiene que vincularlo laboralmente a la empresa. ¿Qué concepto tenemos de servicios temporales? ¿Cuándo es un servicio temporal? Cuando es extraordinario en la empresa, o sea, cuando el cargo es extraordinario, como por ejemplo, o sea, no está dentro de la habitualidad, como por ejemplo, nos llegó diciembre, llegó la temporada y necesitamos personal, eso es un cargo temporal. O por ejemplo, de que una persona se nos fue de vacaciones, se nos va a 15 o 20 días de vacaciones, eso es un empleo temporal. Y entonces ahí es donde podemos contactar la bolsa de empleo para que esa bolsa de empleo nos suministre este servicio temporal. Y esta retención del 1%, ¿cierto? Es aplicado a las empresas debidamente autorizadas para prestar servicios temporales. Y ese 1% lo vamos a aplicar sobre el IU. O sea que la empresa nos cobra lo que vale el trabajador temporal y ella nos cobra un IU que es el ingreso para esa empresa de servicios temporales. El concepto de servicio temporal dice que son cargos extraordinarios que no superen el mes y que pueden ser renovados hasta por 2 veces, o sea, hasta 3 meses. Inclusive la norma nos permite hasta una licencia de maternidad que es un poco más de los 3 meses. ¿Listo? Entonces, estos servicios temporales son retención del 1% exclusivo para empresas que presten servicios temporales. No es que contratemos allá a una persona por servicio y la vamos a contratar por 10 días, entonces decimos esto es un servicio temporal y vamos a hacer la retención del 1%. No, esta retención es exclusiva para las empresas que prestan servicios temporales de empleo. Servicios de aseo y vigilancia, el 2%. De la misma manera, esta retención es para empresas. O sea que una empresa puede ser de propiedad de una persona jurídica o de propiedad de una persona natural. O sea, si usted quiere tener una empresa de servicio de aseo y vigilancia, pues usted tiene que ir a registrarse. Ahora, aquí hay dos conceptos. Una que son servicios de aseo y otra que es servicio de vigilancia. El servicio de aseo no está regulado por el gobierno. O sea que cualquier persona puede ir a registrar una empresa de aseo y no necesita autorización del gobierno. Pero cualquier persona sí no puede ir a registrar una empresa que preste servicio de vigilancia porque este servicio sí está regulado y debe tener autorización para poderse prestar ante la Superintendencia de Vigilancia. ¿Sí? Entonces, lógicamente, esta retención va encaminada a ser efectuada a las empresas de aseo, si una persona natural o jurídica cuyo objeto social sea ese, y a las
personas jurídicas o empresas autorizadas por el gobierno para prestar el servicio de vigilancia y la retención será del 2%. ¿Sí? También aquí, a veces que contratamos una persona para que nos cuide una obra, ¿sí? Y entonces, ¿qué retención tenemos que hacerle? Pues no le podemos hacer así, él sea el vigilante, pero pues no le podemos a la persona natural hacer esta retención porque él no está autorizado para eso. Entonces, tendríamos que hacerlo es o por servicios generales o vincular a la persona laboralmente. Siguiente concepto, servicio integral de salud prestado por IPS. Entonces, aquí también es muy común encontrar que se le aplica a todas las IPS y esto es erróneo. La norma dice claramente que esta retención del 2% se lo vamos a aplicar a los servicios integrales de salud prestados por IPS. Y en concepto de la DIAN, un servicio integral de salud es aquel en el cual la IPS tiene integrados todos los servicios, o sea, es integral en la prestación del servicio. Y cuando habla de integralidad en la prestación del servicio, entonces tiene que tener urgencias, hospitalización, procedimientos, consulta externa, todo. O sea que si nosotros vamos a decir en la práctica a quién le aplicamos esta retención del 2%, entonces se la vamos a aplicar a lo que conocemos como hospitales o clínicas. Esas clínicas que tienen el servicio integrado, ¿sí? Que tienen todo el servicio integrado que son, vuelvo y repito, urgencias, hospitalización, consulta externa, procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por decir algo, si nosotros vamos a una IPS que nos suministra servicios psicológicos, es una IPS, no está prestando un servicio de salud, pero él no tiene el servicio integrado de salud. Entonces, es solamente un área de la salud. En ese caso, para esta IPS que nos presta servicios de psicología, no podríamos aplicarle la retención del 2%, sino que tendría que irse por la retención de honorarios, porque para prestar un servicio de salud usted necesita un conocimiento intelectual. De la misma manera, Carlos Gutiérrez, denme un segundo, ya le voy a activar el micrófono. Denme un segundo. Carlos Gutiérrez. Bien, Carlos, lo escuchamos. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Haga la pregunta, por favor. Profe, no me quedó claro cómo hago para diferenciar entre servicios personales y prestación de servicios. Pues eso ya lo miramos en la clase pasada. Acuérdese, cuando nosotros calificamos, esa no va a tener más preguntas, ¿no? Por favor, me desactiva el Señor. micrófono. Acuérdese, en la clase, como dos clases, cuando mirábamos en qué consistía un servicio personal. ¿Sí? Entonces, decíamos que el servicio personal debía cumplir con esto. O sea, que la persona es la que presta directamente el servicio. ¿Sí? Entonces, cuando la persona incurre en costo y gasto, ya no es servicio personal. Cuando asume pérdidas, tampoco. Cuando asume riesgos, tampoco. Y la norma dice que tiene hasta la posibilidad de contratar hasta una persona para que le ayude a prestar el servicio. ¿Sí? Cuando se trata de ese tipo de servicios, consideramos que un servicio personal, y en este caso, pues no tendríamos que hacer retención por rentas de trabajo. Si él no certifica esto de que no ha contratado personal o ha contratado hasta uno, hacemos el procedimiento completo. Y si no nos certifica, siendo un servicio personal, entonces lo hacemos sin tener las deducciones, excepto intereses de vivienda, y sin aplicarle la renta exenta del 25%. ¿Cierto? Que están en... Eso es un servicio personal. Aquí no estamos hablando de servicios personales, aquí estamos hablando de servicios diferentes a los servicios personales. Entonces, lo primero que tienen que hacer es evaluar si el servicio es personal. Si el servicio es personal,
Lógicamente no vamos a aplicar esta tabla, ¿sí? Vamos a aplicar es la retención por rentas de trabajo, que era lo que mirábamos hasta la semana pasada, ¿sí? Entonces, pero si el servicio es no personal, entonces, lógicamente, cuando no se trata de un servicio personal, entonces tendremos que encasillarlo en alguno de estos conceptos que estamos mirando acá. ¿Listo? ¿Quedó claro, Carlos? Bueno, perfecto. Seguimos. Entonces, estamos hablando de los servicios integrales de salud, esto se aplica solamente a las clínicas y a los hospitales que tienen el servicio integrado de salud completo, urgencias, hospitalización, procedimientos, etcétera, etcétera. Y ahora, aquí tenemos un nuevo concepto en el sector salud y es servicios integrales de laboratorio clínico. Y aquí el concepto sí nos dice cuál es el servicio integral. O sea, este concepto del 2% por servicios de laboratorio son aquellos laboratorios que también tienen integrado todos los servicios de laboratorio. ¿Y cuáles son los servicios de laboratorio? Entonces, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas. O sea, tiene que haber todos los tres tipos de laboratorio: laboratorio no clínico, a radiología e imágenes diagnósticas. Sí, donde estamos sacando los exámenes de laboratorio es solamente laboratorio clínico, entonces no le podemos hacer la retención del 2%. Le tendremos que hacer retención por honorarios del 10 o del 11%, dependiendo si es persona natural o jurídica. Seguimos. Servicios, emolumentos eclesiásticos. Entonces, estos emolumentos eclesiásticos, cuando es un servicio personal, pues lógicamente le vamos a hacer retención por rentas de trabajo, porque los emolumentos eclesiásticos son rentas de trabajo, ¿sí? Y cuando ese emolumento eclesiástico no se considera como servicio personal, o sea que tienen más, ya le atiendo la pregunta, Yerisa. Cuando aplicamos retención del 4% por emolumento eclesiástico, cuando no se considera el servicio como personal, o sea, que no cumple las condiciones que mirábamos antes. En ese caso, pues tendríamos que aplicar la retención del 4 o el 3.5. Entonces vamos a darle participación a Yerisa para que nos haga la pregunta, la inquietud sobre el RUT. Cuéntenos, Yerisa. No, ok. Escuchamos, Yerisa. Listo. Hola, profe. ¿Cómo me le va? Bueno, la pregunta es sobre el RUT. Es que hace días le llegó un correo a mi papá de la DIAN que decía que tiene que clasificarse del régimen especial del 04 al régimen ordinario. Puede ser al 06, creo que 0506. Pero, o sea, él está clasificado en el régimen especial, sino que las contadoras que había pagado le estaban presentando renta y le estaban presentando ingreso y patrimonio. Pero Entonces mi pregunta es, ¿qué efectos tiene si él no se clasifica a ordinario y se queda en especial sin necesidad o sea, de certificar de que sí pertenece al especial? Las personas naturales no pueden estar en régimen tributario especial, eso es para personas jurídicas sin ánimo de lucro. No. ¿Él tiene alguna persona, alguna empresa? Sí, es sin ánimo de lucro, es una junta. ¿Junta de qué? Una junta de acueducto. Ah, las juntas de acueducto, sí, esas son entidades sin ánimo de lucro. Pues lo que le está pasando no a su papá, sino a la junta de acueducto es muy grave. ¿Por qué? Porque resulta de que todos los años las personas jurídicas pertenecientes a régimen tributario especial tienen que hacer la actualización para permanecer en régimen tributario especial. Si usted no hizo ese proceso o si lo hizo y le faltó algún documento, ellos sacan una resolución diciéndole,
señor Junta de Acueducto, usted no cumplió con los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial y por lo tanto tiene que ir a reclasificarse en el régimen ordinario. Entonces, a pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, no surtió el proceso o lo surtió equivocadamente, entonces la obligación de él es ir a inscribirse en régimen ordinario. Si no lo hace por las buenas, la DIAN por las malas lo va a reclasificar con las consecuencias que tiene. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias? Tiene que hacer autorretención especial de renta por los ingresos de todos los meses. Y significa de que en el 2019 no estuvo, entonces está debiendo una plática por todas las retenciones del mes. Adicionalmente, cuando vaya a presentar declaración de renta, que a propósito aplazaron en la presentación y pago de la declaración de renta por lo del coronavirus, tendrá que pagar impuesto y liquidar impuesto en el régimen ordinario, o sea, como cualquier persona. Entonces, eso es delicado y tiene que hacerlo sí o sí. Cumplir con las obligaciones del régimen ordinario. ¿Ok? ¿Quedó claro, Yerisa? Yerisa no me contestó. Ahí me dice cuál. Angie Lorena pregunta de cuál es la base. ¿A la base de qué, Angie Lorena? Vamos a buscar a Angie Lorena, a ver. Angie Lorena. Le escucho, Angie Lorena. La pregunta suya, no, qué pena no había mirado. Dice Angie Lorena, de la retención por servicios. Sí, señor. En la parte, en la diapositiva anterior decía menor a 4 VTs, menor a 27 VTs. Eso, esta sería como la base para aplicar la retención. Que no se le hace retención. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Por cada uno de los conceptos, entonces, servicios generales 4 VT, transporte de carga 4 VT, transporte terrestre pasajeros 27 VT. Entonces, esta es la cuantía mínima. Si el servicio está menor a este valor, entonces, pues, lógicamente, no tendría que aplicarle retención, ¿cierto? Entonces, estas son las bases de la retención. ¿Listo? Listo. Yerisa, ¿tenía otra pregunta o ya fueron resueltas? Entonces, por favor, el que va preguntando y ya se desocupó, me silencia el micrófono para yo poder continuar y como no perder tanto tiempo con el micrófono. ¿Listo? Yerisa, ¿tiene otra? Entonces, denme un segundo, Yerisa, vamos a buscarla para que usted pueda hacer la pregunta. Estamos grabando la sesión. Esta sesión yo la cuelgo en el canal de YouTube. Espero que ya se hayan inscrito y si no, pues lo hagan o pues lo miren para cuando ustedes lo necesiten. Entonces, Yerisa, la escuchamos. Profe, bueno, otra vez frente al tema del régimen especial, es que usted decía, listo, la DIAN lo reclasifica al ordinario y tiene que presentar retención mensual, ¿sí? Sí. Listo. El caso, digamos, de ellos únicamente lo que hacen es cobrar anualmente más o menos unos ingresos de 300.000 pesos, la cuota del agua, del acueducto. Sí. Y lo único que hacen es comprar escobas, trapeador y nada más. Sí. Ahorita mi pregunta es, o sea, ¿cómo van a presentar esa retención mensual si no tienen pues ninguna retención? No, ojo, ellos son dos cosas. Ahora vamos a mirar, no sé si de pronto ahorita alcancemos en la sesión de hoy a mirar la autorretención especial de renta, ¿sí? Esa autorretención especial de renta la tienen que liquidar todos los contribuyentes que estén en régimen ordinario, ¿cierto? Y es una retención
Ahorita más adelante ya la vamos a mirar. Es una autorretención. Entonces, así la Junta Administradora no haya aplicado retenciones en la fuente a los pagos de terceros, sí tendría que hacer la autorretención por los ingresos. Y la Junta Administradora tiene ingresos todos los meses porque factura el servicio de acueducto, ¿cierto? Entonces, sobre esos ingresos tendría que aplicar la autorretención. En ese orden de ideas, tendría todos los meses ingresos y como tal tendría que presentar todos los meses retención. Yo le sugiero, pues claro que eso fue que con base en la información del año 2018 para el 2019. Sí, Sí, sí. imagínese, hasta ahora la DIAN le está diciendo, es más, lo que pasa es que hace mucho tiempo le ha debido llegar al correo la resolución. Lo que pasa es que no lo hicieron, ¿cierto? No lo hicieron, entonces ahora están forzando, pero eso hace mucho rato, hace mucho rato, en el 2019 les debió llegar la resolución donde decían que no podían pertenecer al régimen tributario especial. De hecho, sí le llegó un correo diciéndole que debía certificar de que pues pertenecía al régimen especial, pero él nunca me nombró eso. Profe, la otra pregunta que tengo es que, bueno, una persona es transportador, sí, tiene un turbo. Sí. Pero entonces para poder hacer contratos, él está afiliado, digamos, bueno, no afiliado, trabaja por medio a nombre de una empresa, pero él ¿Aló? la salud, bueno, la seguridad social, él tiene que trabajarla como independiente, se la estaban exigiendo en otra empresa para poder contratar los servicios de él. Y no se los querían contratar porque él aparece en la empresa donde figura pues que está trabajando como transportador, figura con la seguridad social como dependiente. No sé si me di a explicar. Sí, ya le entiendo. Resulta de que en el servicio de transporte a nosotros, no solamente el servicio de transporte, en todos los servicios prestados por personas naturales, nos exigen verificar la seguridad social, ¿cierto? Entonces, cuando ese vehículo que está prestando el servicio de transporte es de una persona natural, entonces nosotros tenemos que pedirle la seguridad social de esa persona. Esa persona como independiente está obligada a pagar seguridad social, nosotros como independiente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la obligación de pedirle la seguridad social como independiente, o sea, planilla ahí, ¿sí? Si el señor que está el dueño del vehículo no está pagando como planilla ahí, eso no le sirve a la empresa, porque él está evadiendo al sistema de seguridad social. Y entonces el problema va a ser cuando la UGPP lo pille y le va a pedir que pague toda la seguridad social que ha dejado, ¿cierto? Uno es dependiente cuando tiene un contrato laboral con una empresa, pero en este caso lo que usted me comenta no es un contrato laboral. Estamos frente a un contrato de servicio de transporte prestado por una persona natural que tiene un vehículo autorizado para prestar el servicio de transporte. En ese caso, tiene que pagar seguridad social como independiente. Profe, es que me mencionaba una persona de que hay un artículo, o bueno, que no se encontraba, digamos, el decreto o la normatividad, pero que decía que se puede pagar la seguridad social un transportador que tenga pues afiliado, digamos, el carro o el servicio que va a prestar y sea independiente, que puede presentar la planilla E, creo que es, No. para poder hacer La el contrato. empresa de transporte, si lo tiene afiliado por ser conductor, esa planilla no le sirve, porque él está prestando, por eso es que el inconveniente del transporte de carga o cualquier tipo de transporte es que aquí todavía hay un error en la normatividad y ese es el problema. Y es que los que están autorizados para prestar el servicio son las empresas, más no los dueños de los vehículos, ¿cierto? Las empresas son las que están autorizadas para prestar el servicio de transporte. Sin embargo,
Entonces, ¿qué hacen las empresas transportadoras? Vienen y vinculan y dicen que el vehículo, el bus o el camión, lo que sea, es de propiedad de la empresa. Y ahí mismo le dan la autorización, entonces después le traspasan otra vez el carro, la propiedad del carro al dueño original y le emiten tarjeta de operación al dueño original. Realmente eso no es así, porque la autorizada no es la persona natural, sino la empresa de transporte, ¿cierto? En ese orden de ideas, todavía la Superintendencia de Puertos y Transporte no ha sido, digamos, exegética en ese sentido. Y todavía las personas naturales pueden prestar servicios de transporte, pero eso significa de que está teniendo un ingreso como independiente y como tal tiene que pagar seguridad social. ¿Cierto? Como independiente. La empresa no a la que usted le está prestando el servicio no le sirve otro tipo de planilla, sino la planilla y así la empresa lo tenga a él afiliado a Seguridad Social como empleado. Ya, vale, profe. Gracias. Seguimos. Entonces, por favor, Yarisa, me deshabilita el micrófono. Entonces, seguimos. Los servicios de hoteles, restaurantes y hospedaje, entonces la retención es el 3.5 con una cuantía no sometida a retención de 4 VTs. Contratos de construcción, urbanización y confección de obra de material de inmueble, el 2%. Y aquí hay varias cositas para decir. ¿Sí? Contrato de construcción civil es un contrato comercial de prestación de servicios donde se tiene la construcción de un inmueble nuevo. O si no es construcción de un inmueble o una obra nueva, es la adición de a un inmueble ya hecho. ¿Cómo así? Que usted tiene su casa y va y tiene 3 habitaciones, ahorita le va a construir otras 2 habitaciones, una terraza. Eso es una adición, ¿sí? A una construcción. O lo que le va a hacer, la modificación que le va a hacer o la obra que le va a hacer a su inmueble, hace que la vida útil del inmueble se alargue. Y en esos 3 eventos es cuando nosotros podemos hacer un contrato de construcción, ¿sí? Por la construcción de un inmueble nuevo, por la adición a una construcción ya, o por una modificación que implique el alargamiento de la vida útil del inmueble, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, que yo tengo un edificio o una fábrica y la fábrica está que se le cae el techo y que tiene goteras o que tiene la infraestructura ya para caerse. Entonces yo hago un contrato de construcción para cambiar toda la cubierta, ¿sí? Entonces significa de que esa obra que yo hice me está alargando la vida útil del inmueble. En ese caso puedo hacer la construcción. Pero si yo contrato a una persona para que me pinte las oficinas, pues eso no me va a alargar la vida útil. Lógicamente, todos los inmuebles necesitan mantenimiento. Nosotros también necesitamos mantenimiento y, pues lógicamente, en el caso de los inmuebles, eso no le alarga la vida útil. Usted con la pared sucia o limpia, la vida es igual. Entonces, la vida útil es igual. Entonces, lógicamente, para que podamos hacer un contrato de construcción, tiene que ser la construcción de un bien nuevo o un inmueble adicional a lo que ya está construido o lo que vamos a hacer alargue la vida útil. Ahora, solamente podemos hacer contratos de construcción sobre inmuebles, o sea, a un mueble no puedo hacerle un contrato de construcción. Por ejemplo, yo tengo un vehículo y le voy a hacer la reparación del motor y eso me alarga la vida útil. ¿Puedo hacer un contrato de construcción? No, porque es un bien mueble. Los contratos de construcción se hacen única y exclusivamente sobre bienes inmuebles. Y a eso, lógicamente, le vamos a aplicar el 2%. Ese contrato de construcción de prestación de servicios es a todo costo, ¿sí? O sea, que la persona me provee los materiales, la mano de obra y todos los costos para poder
para poder llevar a cabo esa construcción. Que si yo solamente contrato la mano de obra, no puedo hablar de un contrato de construcción porque eso es un contrato de prestación de servicios de mano de obra, ¿sí? Y lo otro importante que hay que decir en estos contratos de construcción es que terminado el contrato, se debe liquidar el contrato para saber cómo están las cuentas. ¿Cómo así? Que si el contratista utilizó menos materiales, ¿cierto? Le salieron más baratos, pues entonces hay que devolverle, reintegrar la plata a la persona que ha contratado. O el caso contrario, que están haciendo la obra y que por efectos del dólar subió y tienen que comprar muchas cosas por fuera, ¿sí? Y subió los materiales. Entonces, esa diferencia, ¿quién la paga? Pues el dueño de la obra, no el que va a construir, ¿sí? Entonces, esos son aspectos de los contratos de construcción cuya tarifa es del 2% a partir de 27 VT. Ese sería el concepto de servicios, ¿cierto? Todos esos conceptos que miramos ahora los vamos a declarar por el renglón de servicios. Siguiente concepto, arrendamientos. Entonces, existen arrendamientos de bienes muebles y existen arrendamientos de bienes inmuebles. Los bienes muebles, pues lógicamente el 4% y los bienes inmuebles es el 3.5%. Los bienes muebles no tienen cuantía, ¿cierto? Cuando alquilan un vehículo, cuando alquilan una moto, cuando alquilan maquinaria, cuando alquilan computadores, se hace la retención sobre cualquier valor. Y la retención es del 4%. El bien inmueble, la retención es del 3.5 a partir de 27 VT. Rendimientos financieros. Los rendimientos financieros tenemos dos tarifas. Una tarifa que es del 4% proveniente de unos rendimientos financieros de títulos de renta fija, ¿sí? ¿Y qué es renta fija? Pues que tiene un porcentaje fijo, ¿sí? Entonces, hay títulos con renta fija y hay títulos con renta variable, ¿sí? Un ejemplo de renta variable significa, por ejemplo, el DTF más 3 puntos o el DTF más 5 puntos, o vamos a reconocer de alguna manera el porcentaje de rendimiento sea variable. De renta fija es que usted paga el 2% mensual y pare de contar sin tener ninguna variación. Entonces, en ese caso, este tipo de títulos que dan, que son renta fija, le aplicamos el 4% y cuando son renta variable o otro tipo de rendimiento, le vamos a aplicar el 7%. Demás conceptos de retención en la fuente. Entonces tenemos conceptos por compras, entonces también igual que los servicios, igual que los honorarios, tenemos compras generales. Y cuando aplicamos el concepto de compras generales, retención por compras generales, pues cuando no encasillamos las compras en los demás conceptos específicos, no encontramos un concepto específico, entonces aplicamos compras generales. Y la retención es para declarantes 2.5 o personas jurídicas 2.5 y personas naturales declarantes 2.5 y para personas naturales no declarantes el 3.5. La base mínima es 27 VT. Productos agrícolas sin procesamiento industrial, ¿sí? Entonces, agrícola, pecuarios, entonces aquí tenemos todos los productos que tal como vienen de la naturaleza. Pecuarios, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, cuando son productos animales, la carne, la leche, los huevos, todo esto son que no tengan ningún procesamiento. Entonces, por decir algo, que usted tiene una avícola y la gallinita ya le producen los huevitos. Entonces, si usted vende el huevo tal como sale de la naturaleza, pues entonces entra como un producto agrícola o pecuario. Pero si usted, por ejemplo, no dice que la venta está muy mala, entonces se le ocurrió la genial idea de que va a vender huevo con sal, porque a la gente le gusta mucho el huevo con sal, entonces ya tiene un procesamiento, ¿cierto? Entonces, al ser el procesamiento, por simple que sea, ya no podríamos calificarlo como bien o producto agrícola, sino que ya tiene un procesamiento y iría por compras generales.
¿sí? Por ejemplo, las arroceras pelearon mucho eso. Ese arroz que uno compra en el supermercado, ¿sí? Ese arroz ya tiene procesamiento industrial, entonces ya no puede aplicársele esto. Pero sí el productor agrícola, el que va y le vende el arroz con cascarilla y todo al molino, eso sí es un producto agrícola. ¿Listo? Entonces, ese sí está. Entonces, la retención es del 1.5 y a partir de 92 VTs. Compra de café pergamino o cereza 0.5% a partir de 160 VT. Entonces, el pergamino o cereza pergamino es cuando está sin la cáscara rojita, seco o verde, y cereza, lo que yo entiendo es la pepita roja que sale del café, ¿cierto? No sé si estoy, ustedes que son de Pitalito y que lo saben todo frente al café, si estaré equivocado o no, pero eso es lo que le he escuchado al primer productor de café en Colombia, que es Pitalito Huila, ¿cierto? Entonces, eso es lo que consideramos como café pergamino y cereza y la retención es del 0.5%. Combustible y derivados del petróleo, 0.1%. Aquí hay que tener en cuenta que es una retención muy baja, un porcentaje de retención muy baja, y hay un error grande que fue que no le pusieron cuantía, ¿sí? Por ejemplo, van al mensajero y le mandan a que tanquee la moto, ¿sí? Y entonces le autorizan tanquear 10.000 pesos. Y usted le dice a la empresa que no, que le autoriza 20.000 pesos. Entonces le dice el dueño de la empresa, no, le autorizamos 10.000 pesos porque corremos el riesgo de que si le echamos más de 10.000 pesos, de pronto la moto se vare, ¿no? A veces no está acostumbrada a recibir tanta cantidad de combustible, entonces por eso le autorizan 10.000 pesos. Es peor que se vare el mensajero, entonces hay que echarle solamente de 10.000 pesitos. Pero el problema no es la tanqueada, el problema es la retención. ¿Sí? Porque por 10.000 pesos tendríamos que hacer una retención del 0.1%. Entonces, usted va y le dice, yo le tengo que hacer la retención del 0.1 y el 0.1 de 10.000 son que 10 pesos. Entonces, ¿cómo hace usted para hacer eso, hacer una retención de 10 pesos? Pues no se puede, hay que pagarle completico. O así si fuera más, fuera 100.000, ¿cierto? Al carro del gerente que le echan 100.000. Entonces la retención serían 100 pesos. ¿Será que la podemos descontar? Pues muy difícilmente, porque si no hasta el bombero nos saca machete porque no le vamos a pagar completo. ¿Cuál es la recomendación frente a esto? Pues que lógicamente lo que tendremos que hacer es asumir la retención. ¿Qué pasa si nosotros no asumimos la retención? Cuando un concepto está sometido a retención y nosotros no aplicamos la retención, entonces, pues eso no es reconocido fiscalmente. O sea, no lo podemos tomar en nuestra declaración de renta ni como costo ni como deducción. Y entonces perdemos. Por no asumir 10, 50 pesos, 100 pesos, vamos a perder más. Por decir algo, que al gerente le den 100.000 pesitos, 200.000 pesos de combustible mensuales, serían 200 al mes, serían 2.400.000, y que el mensajero en el año se consuma 600.000 pesos de combustible, serían 3 millones de pesos. 3 millones de pesos en el año que no se le hicieron retención del 0.1. Significa que esos 3 millones de pesos no los puedo tomar como costo de deducción, ¿sí? O sea que mi renta líquida del periodo va a estar aumentada en esos 3 millones de pesos porque no los pude tomar. Significa de que esa renta líquida va a pagar un impuesto del 33%, y por no yo asumir retenciones de 100, 200, 500 pesos, voy a pagar un mayor impuesto de casi 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces, eso negocio no, hay que asumir las retenciones en ese caso. Ahora, ¿qué pueden hacer las empresas que mueven mucho combustible por el tipo de empresa? ¿Sí? Pues lógicamente hagan contratos de suministro de combustible y lo pagan mensualmente, no lo facturan mensualmente, no lo pagan y se le hace efectivamente la retención.
venta de activos fijos, el 1%. Entonces, acordémonos qué es un activo fijo. Un activo fijo para la parte fiscal es un activo de propiedad de la empresa que está en uso para la empresa y que tiene una vida útil superior a 1 año. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una máquina que está en uso y que ya vamos a actualizar nuestra maquinaria en nuestra empresa y entonces ponemos en venta la maquinaria usada. Eso es un activo fijo. La retención que debemos hacer cuando nosotros compramos un activo fijo de la otra persona es el 1%. Adquisición de bienes raíces para vivienda, las primeras 20.000 VT el 1%, el excedente el 2.5%. Entonces, cuando nosotros compramos un bien raíz y ese bien raíz es para vivienda, entonces la retención es el 1%, las primeras 20.000 VT y lo que exceda es el 2.5%. Cuando la adquisición es para diferente al uso de la vivienda, entonces la retención es el 2.5%. Aquí tenemos que tener en cuenta que dentro a nuestra transacción va a entrar un nuevo agente retenedor, y es que en todas las escrituras en todas las ventas de bienes inmuebles va a entrar el notario. ¿Sí? El notario, cuando es un bien diferente a vivienda, este 2.5, nosotros hacemos la retención, ¿cierto? O cuando es un bien raíz para vivienda, entonces lógicamente si no supera los 20.000, el 1% y el excedente del 2.5, también nosotros lo hacemos. Pero si nosotros le estamos comprando un bien inmueble a una persona natural y esa persona natural era un activo fijo para él, entonces la retención es del 1% y en ese caso, pues lógicamente la tendría que hacer es el notario. O sea, cuando es del 1% la efectúa el notario, cuando es del 2.5% la efectúa el agente retenedor, ¿cierto? Y nosotros, lógicamente, le tenemos que informar al notario cuando hemos practicado la retención para que el notario se abstenga de hacer la retención. Lo mismo pasa cuando compramos un vehículo, ¿cierto? Y ese vehículo es un vehículo usado de una empresa o una persona natural, entonces por consiguiente es un activo fijo. En ese caso, en la venta de vehículos, también interviene una autoridad que es la Oficina de Tránsito y ellos son los encargados de hacer la retención del 1%. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí por los conceptos de retención en la fuente? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, o si no, seguimos con el... Hasta allí, digamos que todos los conceptos que vamos a tener en cuenta para los demás conceptos de retención, ¿cierto? Ya lo que miramos, rentas de trabajo, y hoy hemos mirado demás conceptos de retención. Ahora vamos, ya que no hay preguntas, entonces vamos a mirar la autorretención especial de renta, que era lo que Yerisa creo que era la que estaba preguntando, la implicación que tenía de ser de régimen ordinario especial, régimen tributario especial, de pasar al régimen tributario especial a ordinario. Entonces, cuando teníamos el CRE, existía la autorretención de CRE. Luego eliminaron el CRE con la 1819 y se inventaron la autorretención especial de renta, que es lo mismo. Se trata de los contribuyentes del impuesto de renta. Ellos tienen que hacerse una autorretención por los ingresos gravados con el impuesto de renta. Eso está contenido en el decreto 2201 del año 2016. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de esta autorretención de renta? Entonces, sociedades nacionales y los contribuyentes declarantes del impuesto de renta. Entonces, si son contribuyentes declarantes,
tienen que efectuarse la autorretención especial de renta. Las sociedades que tratan el numeral 1 están opcionadas al pago de seguridad social. O sea, ¿qué significa? Que estas personas que nosotros miramos acá, sociedades nacionales y asimiladas y las contribuyentes declarantes del impuesto de renta, estas sociedades, estas personas jurídicas que liquidan la autorretención especial de renta, tienen una exención especial y es que no pagan salud, no pagan SENA y no pagan ICBF. O sea que al momento de pagar la seguridad social, solamente van a pagar a cargo de la empresa en los demás conceptos que son pensión, que son riesgos y que lógicamente las cajas de compensación familiar. Aquí la salud lógicamente va a pagar solamente la parte que le corresponde al empleado, que es el 4%. Y también dice que no son responsables de la autorretención de que trata este artículo las entidades sin ánimo de lucro. Mire, aquí de pronto a Yerisa hay una salida. Mire, aquí dice que las entidades sin ánimo de lucro no pagan la autorretención. ¿Sí? Entonces, mire, Yerisa, para que se revise en detalle el decreto 2201, ¿sí? Porque mira, ya habría la forma, porque si usted está en régimen ordinario, se convierte en una sociedad nacional contribuyente declarante, ¿sí? Entonces habría que buscar a ver si hay la forma, habría la forma, porque aquí la norma es contradictoria, ¿cierto? El régimen tributario especial son para entidades sin ánimo de lucro y entonces esto está contradiciendo esto. Habría que mirar a ver si hay la posibilidad de que no pagara la autorretención especial. Toca revisar ese decreto bien para ver si por ahí pueden encontrar la salida. Sobre la autorretención especial, entonces la base corresponde a las mismas bases de retención en la fuente, ¿cierto? La misma base de retención en la fuente. Y, o sea, ¿cuál es la misma base? Pues los ingresos, ¿cierto? Entonces, todos los ingresos que estén sometidos a retención en la fuente, pues también están sometidos a autorretención especial de renta. Un segundo, por favor. ¿Cuáles son las excepciones de la base? O sea, todo el mundo paga la autorretención especial con base en los ingresos, ¿cierto? Total de ingresos sometidos a retención en la fuente por concepto de impuesto de renta. Pero, por ejemplo, los distribuidores mayoristas y minoristas de combustible, el paga es sobre el margen de comercialización, o sea, la utilidad bruta. Las empresas de transporte automotor también el ingreso que corresponda a la empresa transportadora. Entonces, en esa empresa, una parte va para el dueño del vehículo y otra parte va para la empresa transportadora. Ellos pagan únicamente sobre el valor que le corresponde a la empresa transportadora. Las empresas de servicios integrales de aseo y cafetería y vigilancia y los servicios temporales, ellos pagan sobre el AIU, ¿cierto? Entonces, ese AIU es el que está sometido a impuestos y sobre ese AIU es que tienen que pagar la autorretención o calcular y pagar la retención, autorretención especial de renta. Estos ya son casos especiales de sociedades de comercialización, empresas de productoras de productos agrícolas, también el margen de comercialización. ¿Cuáles son las tarifas que va a aplicarse de autorretención especial de renta? Entonces, la tarifa de autorretención se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta. La norma dice eso. Cada vez que a usted le hagan un abono en cuenta, o sea, cada vez que usted facture, usted tiene que calcular la retención, la autorretención especial de renta. Pero yo la verdad soy más práctico. Yo digo, estos son los ingresos del mes, yo pago sobre la totalidad de los ingresos y voy a llegar al igual, ¿cierto? Ahora hay que tener en cuenta que hay dos conceptos de impuesto que es renta y que es ganancia ocasional. Entonces, los ingresos por renta son los que se calcula la autorretención especial de renta.
Pero si usted tiene un ingreso por ganancia ocasional, ¿sí? Entonces eso no va a calcular autorretención especial de renta, porque son solamente los que están sometidos al impuesto de renta. Cuando se trata de una ganancia ocasional, esos no están sometidos. Entonces vale la pena que ustedes repasen por allá cuáles son se consideran ingresos de ganancia ocasional. El porcentaje de autorretención se aplicará de acuerdo a su actividad económica principal. O sea, entonces usted mira en su RUT y usted tiene una código de actividad económica principal y sobre ese código de actividad económica principal calcula busca la tarifa y calcula su autorretención especial de renta. Aquí estamos diciendo que no procederá la autorretención sobre pago a uno en cuenta que no se encuentren grabados con el impuesto de renta. O sea, ¿cuáles? Los de ganancia ocasional. Y aquí digamos que tenemos las tarifas, ¿sí? Hay 3 tarifas de autorretención especial de renta. Entonces, está la tarifa del 0,4, está la tarifa del 0,8 y está la tarifa del 1,6. Aquí hay más o menos un resumen. La actividad del 0,111 hasta la 322 pagan el 0,4, ¿sí? Y aquí están todos los conceptos. Uno, ¿qué tiene que hacer? Pues busca el código, lo clasifica y este sería el porcentaje de retención. Cuando es comercio, por ejemplo, los ejercicios que nosotros hemos hecho o que vamos a hacer es comercio en general, que es de estos códigos a este código, entonces la retención que nosotros vamos a aplicar para nuestros talleres va a ser del 0,4. Vamos a hacer el ejemplo de cómo opera, digamos, la autorretención especial de renta. ¿Sí? Entonces, la norma dice que por cada pago bono en cuenta, o sea, cada vez que nosotros facturamos, porque cada vez que nosotros facturamos hacemos una causación. Y la otra persona la hace en ese mismo momento. Yo facturo y la otra persona está haciendo el abono en cuenta, ¿cierto? Pero vamos a ser más prácticos. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo trabajo en unas empresas que hacen 5.000 facturas al mes. Poco facturas chiquiticas, 5.000. Imagínate, tendría que tener yo 5.000 registros de autorretención especial de renta. Pues eso es ilógico, ¿no? Pues yo lo que hago es coger y sumo todas las ventas. Entonces, yo voy a decir que tengo en ventas del periodo, vamos a decir que tuve 234 millones de pesos. ¿Cierto? 234 millones de pesos. Vamos a agrandar un poquito esto. Esto es la información de un mes, ¿sí? De un mes, las ventas. Que tuve rendimientos financieros, esos rendimientos financieros fueron por las cuentas de ahorro que tengo en la empresa y que en el mes, digamos que tuvieron 34.000 pesos de rendimiento financiero. Que yo también vendí un activo fijo, venta de activo fijo, y entonces me generó una utilidad en la venta de activo fijo, y que la venta del activo fijo me generó una actividad de 20 millones de pesos, ¿cierto? Y que dentro de mi contabilidad me aparece unos ingresos diversos, ¿sí? Que hay ajustico o lo que sea, que en diversos tengo 5.000 pesos, ¿cierto? Diversos. O sea que mis ingresos del mes, todos los ingresos que yo tengo en el mes, fueron estos. Estas fueron las cuentas, ¿cierto? Entonces, el total de ingresos del mes, entonces vamos a mirar, nos dio 254 millones. Vamos a decir que nuestra actividad principal es
comercial. O sea, compramos y vendemos. Entonces, es comercio. O sea, que la tarifa es del 0.4%. ¿Cierto? 0.4%. 0.4%. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es de estos ingresos, cuáles están sometidos al impuesto de renta. ¿Sí? Porque solamente están sometidos a la autorretención especial, están sometidos solamente los de renta. Entonces, estas ventas están sometidas efectivamente al impuesto de renta. Estos rendimientos financieros también están sometidos al pago del impuesto de renta. Esta utilidad en activo fijo, vamos a darle tratamiento aquí de ganancia ocasional, ¿sí? Para no complicarnos la vida, ¿sí? Pero me imagino que ustedes cuando miraron bases gravables, hay una recuperación, puede haber una recuperación de depreciación, y esa recuperación de depreciación está grabada con renta. Entonces habría que clasificar dentro de estos 20 millones cuál es renta y cuál es ganancia ocasional. Pero aquí vamos a suponer que todos los 20 millones de pesos son ganancia ocasional, ¿sí? Y estos diversos, lógicamente, están grabados con impuesto de renta. O sea, que la base para la autorretención especial de renta, entonces sumamos todos los ingresos que están sometidos al impuesto de renta. Entonces, este está sometido, los rendimientos están sometidos y los diversos también están sometidos. ¿Sí? O sea que tengo una base gravable para autorretención especial de renta de 234.039.000. Estos 20 millones de pesos, como son ganancia ocasional, entonces no están sometidos al impuesto de renta, entonces no forman base para el cálculo. Y entonces esa es la base. Entonces, ¿cuál es la autorretención? La autorretención especial. Entonces, cojo la base y le aplico el porcentaje y eso me da la autorretención, y esta sería la autorretención que ajustada al 1000 yo llevaría a 936.000. Esa plata yo la saco de mi bolsillo de la empresa y se la transfiero a la DIAN. ¿Cómo contabilizo esto? Una retención en la fuente, la 1355.936 por retención especial de renta contra 2365 retención especial de renta 936. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta frente a la autorretención especial de renta? Parece que no hay ninguna pregunta. Ah, sí, ya hay aquí. Vamos a ver qué me dicen acá. Ah, que no, señor, sí, no hay ninguna pregunta. Listo. Oiga, no, ¿están todavía ahí todos ustedes? ¿Era que fueron y dejaron el computador prendido? No, todavía hay 22 participantes. Bueno. Pregunta, entonces ninguna, ¿no? Entonces seguimos. Y hasta allí los conceptos de retención de renta. Vamos al segundo concepto, que es, hasta ahí, retenciones por renta. Ahora, retenciones a título de impuesto a las ventas IVA. Sí, es el segundo concepto. Vamos a mirar entonces primero agentes de retención. ¿Qué formulario se llena? El formulario, todas las retenciones se llevan al 350. Entonces voy a mirar aquí un formulario voy a mostrarles de una empresa por aquí pequeñita. Vamos a ver, una empresa que tenga poquito movimiento como para que ustedes miren el formulario. Me imagino que todos ustedes lo conocen. Vamos a ver.
Por aquí, vamos a ver 2020, fuente, este no tiene retención así. Listo, este es el formulario. Sí, este es el formulario. Listo, el formulario 350. Entonces, aquí están todos los conceptos, ¿cierto? Aquí están todos los conceptos. Rentas de trabajo, aquí está la base sometida a retención y la retención. Renta, honorarios, ya lo miramos, comisiones, servicios, todos los conceptos. Aquí está la autorretención especial de renta, miren. En autorretenciones, la autorretención especial de renta es la del 42 y el 67. Entonces, 42 ponemos la base gravable, ¿está? 42 ponemos la base gravable, entonces, en nuestro ejemplo, la base gravable serían 234.039.000, ¿cierto? Entonces, aquí pondríamos el renglón 42 y los 234 millones, y aquí ponemos la retención, ¿sí? Que la retención serían 936.000. El sistema nos calcula, ¿no? Más arriba acá nos pregunta, mire, aquí nos pregunta cuál es la actividad económica. Mire, renglón 98. Entonces aquí uno, cuando está haciendo, le pone uno aquí la actividad económica que tiene uno registrado en el RUT como actividad principal y él le saca una de la tarifa y se lo calcula. Pero para nuestro caso, esa sería la retención. Estos conceptos de aquí para abajo, venta, honorario, son de autorretenciones. Cuando la persona jurídica es declarada como autorretenedora, porque así lo solicitó la empresa y la DIAN le entregó la resolución, ¿cierto? Como autorretenedora, entonces las autorretenciones las aplica aquí. Aquí son las retenciones normales que hace todo esto del renglón 27 al renglón 41 son las retenciones que efectúa. La de 42 es la retención especial de renta y del 43 al 49 son las autorretenciones. Y el IVA, entonces las retenciones de IVA, aquí están, mire, retenciones a títulos de IVA, que eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Listo? Entonces, continuamos con la retención especial, con las retenciones de IVA. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Bueno, seguimos. Entonces, ustedes ya miraron en el curso anterior bases gravables, ahí miraron el impuesto de renta y miraron el impuesto de IVA, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar quiénes son los que deben efectuar, perdón, que me pase mucho, quiénes son los que deben efectuar retención en la fuente por IVA. Entonces, ¿quiénes son los agentes de retención? Acuérdense, los agentes de retención son las personas jurídicas que la ley ha encomendado para que efectúen retención en la fuente. Entonces, están las entidades del Estado, es agente de retención, los grandes contribuyentes es agentes de retención, ¿cierto? Estos dos son los que normalmente uno se encuentra. Cuando una entidad del Estado le hace retención de IVA a otra, cuando tiene operaciones con el régimen común, ¿sí? Y ese régimen común, lógicamente, no es gran contribuyente, porque nosotros podemos encontrar personas jurídicas que son régimen común y que han sido declaradas grandes contribuyentes. Entonces, digámoslo así, en este nivel existen, en el primer nivel existen las entidades del Estado y en este mismo nivel existen los grandes contribuyentes. ¿Sí?
Estos entidades del Estado y grandes contribuyentes son los primeros agentes de retención. ¿Sí? Ellos son los únicos que van a hacer, digamos, retención en la fuente. Este es el nivel 1. Nivel 1. Cuando ellos hacen retención, pues ellos hacen retención cuando le compran al régimen, bueno, no le voy a dar régimen común, cuando le compran a los responsables de IVA. ¿Sí? Cuando entidad del Estado o gran contribuyente le compra a un responsable de IVA, pues ellos tienen que hacer retención por IVA. ¿Sí? A ninguna entidad del Estado ni a ningún gran contribuyente le efectúan retención de IVA. Solamente le van a efectuar estos agentes de retención cuando le compre a un responsable de IVA. Si ese responsable de IVA es gran contribuyente, entonces no se le efectúa retención de IVA porque es gran contribuyente. O sea, a la entidad del Estado y al gran contribuyente nunca le hacen retención de IVA. ¿Le hacen retención de renta? Sí, pero retención de IVA no. Pero estos operan como agentes de retención cuando les hacen compras o compra de bienes o servicios a un responsable de IVA. ¿Cierto? Eso, digamos, es la manera particular, la norma general, ¿sí? Cuando opera la retención de IVA. Y aquí hay otros casos especiales. Cuando las personas responsables de IVA contraten con personas sin residencia o domicilio en el país, hay que hacerle retención de IVA. Cuando estas personas pues cobren IVA. También las entidades financieras por pagos con tarjeta de débito o crédito hacen retención de IVA. ¿Sí? O sea, cuando nosotros compramos y pagamos con nuestra tarjeta de crédito o tarjeta de débito, entonces la entidad financiera hace la retención de IVA. Cuando régimen común o responsables de IVA son propiedad a sociedades de comercialización internacional. Estas sociedades de comercialización internacional son sociedades que hacen compras únicas y exclusivamente para exportar. Entonces, en ese caso, si yo, siendo responsable de IVA, le vendo a una sociedad de comercialización internacional, yo tengo que hacer la retención de IVA, ¿cierto? Tengo que hacer retención de IVA para estas personas. ¿Listo? Pero aquí no vamos a ver sino solamente este primer caso, y es cuando una entidad del Estado o un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA. Entonces, esta entidad del Estado o gran contribuyente, lógicamente, tiene que efectuar retención de IVA. ¿Cierto? Es la única ejercicio práctico que nosotros vamos a realizar. En IVA no tenemos agentes autorretenedores. O sea, solamente hay autorretenedores de renta. No hay ninguna persona o sea, esa figura de autorretenedores de IVA no existe. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos encontramos ante un autorretenedor, sabemos que es un autorretenedor de renta, más no de IVA, porque en IVA no existen autorretenedores. Otra de las cosas que se me pasó comentarles es que cuando hay en ciertas ocasiones interviene un agente retenedor diferente al nuestro, como por ejemplo, cuando compramos un inmueble hay un agente retenedor que es el notario. Entonces ya sabemos que el notario aplica solamente la retención del 1%. Cuando va a otro porcentaje, 2.5, tendremos que hacerla nosotros. Por lo demás, la hace el notario. O cuando estamos comprando un vehículo usado, ¿cierto? Es un activo fijo, entonces la retención la debe hacer es la oficina de tránsito. Y el tercer caso especial es cuando pagamos nosotros con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ¿sí? Entonces, ¿quién paga? El que está pagando es el banco, ¿sí? Con tarjeta de crédito, eso es un crédito, el que paga es el banco. Entonces, el banco es el que tiene que hacer las retenciones, tiene que hacer la retención de renta y tiene que hacer la retención de IVA. Nosotros nos abstenemos de presentar, de efectuar la retención cuando paguemos con tarjeta de crédito, porque quien debe hacer la retención es el banco.
¿Cuál es la tarifa de la retención de IVA? Entonces la tarifa es del 15%. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de retención de IVA, ¿cierto? Hay esta es la tarifa general del 15%, hay una tarifa excepcional que es del 100% y que lo vamos a hacer cuando el pago sea a un domiciliado por fuera del país, cuando hay la venta de chatarra, la siderúrgica y en la venta de tabaco al productor y la venta de aviones, todo eso al 100%. Pero aquí nos vamos a dedicar es a hacer retenciones a tarifa general del 15%. Concepto sometido a retención de IVA. Fíjense que en renta teníamos muchos conceptos, en retención por IVA tenemos solamente 2 conceptos. Y es por servicios, cuando la transacción supere los 4 VT, y por compras, cuando la transacción supere los 20 VT. O sea, todos los conceptos lo vamos a resumir es en que es un servicio o que es una compra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, arrendamiento, eso es un servicio. ¿Cierto? Contrato de obra, eso es un servicio. Compra de combustible, eso es una compra. ¿Sí? Y lógicamente estas son las bases para hacer la retención. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a borrar aquí. Vamos a hacer un ejemplo aplicando los 2 tipos de retención. Vamos a decir que nuestra empresa es una empresa que está catalogada como gran contribuyente. Entonces nosotros somos una persona jurídica gran contribuyente. Entonces tendremos que hacer retención, somos agentes de retención de renta y tendremos que hacer agente de retención de IVA. Entonces le compramos mercancía a una persona natural no declarante. No declarante. Y le compramos 2 millones de pesos. Esta persona natural, por ser no declarante, pues lógicamente es no responsable de IVA. Porque si fuera responsable, pues sería inmediatamente declarante. ¿Sí? Entonces, no responsable de IVA, o sea que no nos cobra IVA. Entonces, ¿qué retención le hacemos? Entonces, como es una persona no declarante, le vamos a hacer retención por compras. Retención por compras del 3.5%. ¿Sí? Entonces cogemos esto, le aplicamos el 0.35, el 3.5%, o sea que la retención es de 70.000, o sea que nos da una cuenta por pagar. A esto le restamos esto, entonces la cuenta por pagar sería de 1.900.000. ¿Cierto? Eso es a uno responsable de IVA. Aquí no tenemos que hacer retención porque no nos están cobrando IVA. ¿Cuándo hacemos la retención de IVA? Pues lógicamente cuando nos cobren IVA. Si no nos cobran IVA, pues no podemos hacer retención de IVA. Segundo ejemplo, le compramos mercancía a una persona natural que es responsable de IVA. A una persona natural que es responsable de IVA. O sea que cobra IVA. A ver, vamos a ver el chat que me están preguntando. Profesor, qué pena es que tengo que retirar porque estoy lejos de mi casa con mi niña y me hace examen su tarde. Ok, Caterín, acuérdese que tenemos que sacar el tiempito porque pues se va a perder parte de la clase. ¿Listo? Déjeme verifico que le haya
le haya puesto asistencia. Caterín Criollo, en un segundo. Criollo sí, está asistiendo. Listo, no hay ningún problema, Caterín. Que le vaya bien. Bueno, seguimos. Entonces, compramos mercancía a una persona natural que es responsable de IVA. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, vamos a decir que son 2 millones de pesos también. Entonces, como es responsable de IVA, pues la persona nos va a cobrar IVA. ¿Sí? Entonces, él nos deberá facturar porque está obligado también a facturar IVA del 19%. Entonces, esto por el 19%, el IVA que nos está cobrando son 380.000. Nos da un total de factura de esto más esto, ¿sí? Son 2.380.000 y esto no lo factura. ¿Cómo vamos a hacer la retención? Somos persona jurídica. Por el hecho de ser persona jurídica, somos agentes de retención por renta, entonces le vamos a hacer una retención por compras. Como es una responsable de IVA, entonces es declarante del impuesto de renta, ¿sí? Del 2.5%. Entonces cogemos la base y usted no puede hacer impuesto sobre impuesto, entonces hacemos la retención sobre el valor de la compra, o sea, de los 2 millones que es el ingreso para el que le estamos comprando y le aplicamos el 2.5%. O sea que la retención por renta será de 50.000 pesos. Como somos grandes contribuyentes, ¿cierto? Como somos grandes contribuyentes, le aplicamos retención de IVA, porque estamos teniendo una operación con un responsable de IVA, o sea, que no está cobrando IVA, entonces tenemos que hacerle la retención. Entonces, retención de IVA del 15%, que es la tarifa general. ¿Sobre qué? Sobre el valor del IVA. Entonces, a los 380 le calculo el 15%, entonces la retención de IVA son 57.000 pesos. Y me da una cuenta por pagar de, entonces, a los 2.380.000, que es el total de la factura, le resto 50.000 y le resto 57.000 y me da una cuenta por pagar de 2.273.000 pesos. Y de esta manera, opera la retención de IVA. ¿Listo? Vamos a hacer un tercero. Vamos a registrar un arrendamiento de un inmueble a una persona jurídica. Y el arrendamiento del inmueble es de 5 millones de pesos. ¿Quién me quiere hacer este ejercicio? A ver, pues escucho, ¿alguien quiere hacer el ejercicio? Vamos a mirar a ver y a habilitar. ¿Por dónde es que yo habilito? Ah, se me olvidó por dónde era la cosa. ¿Nadie quiere hacer el ejercicio? Así que hasta qué hora dura la clase, pues hasta que acabe. Pues no, ya casi vamos a terminar, muchachos, no hay ningún problema. Ya ese es el tema que tenemos para que ustedes puedan desarrollar todo el taller que tienen que entregar dentro de 8 días. ¿Listo? ¿Quién quiere hacer este ejercicio? Vamos a sacar uno aquí
El último. Vamos a decirle a quién, a Ana Lorena Trujillo. Sí, vamos a ver si está Ana Lorena. ¿Me escucha? Ana Lorena. ¿Qué pasaría con Ana Lorena? Vamos a escribirle a Ana Lorena a ver qué pasó. Que no me escucha. Ya le habilité el... Vamos a habilitarle también la cámara. Ah, la cámara. No, no está la Lorena. ¿Qué pasaría? ¿Alguien sabe qué pasó con Ana Lorena? Ah, es que no tiene cámara. Ah, qué pena. Ya, listo, Ana Lorena. ¿Pero sí tiene micrófono o no tiene micrófono? ¿Tampoco tiene micrófono? Entonces déjeme un segundo, Ana Lorena. Vamos a mirar si usted me puede manejar ese computador desde allá. Entonces déjeme un segundo, voy a mirar por aquí, a ver. Este es compartir. No. Control remoto. Ah, aquí. Ceder el control remoto a Ana Lorena. ¿Dónde está Ana Lorena? Ay, por aquí la miré. Ana Lorena. Listo. Ana Lorena es todo suyo el equipo. Mira a ver si puede mover. Está también eso ya, eso. Perfecto, Ana Lorena. Entonces, usted como no tiene micrófono, entonces nos va a hacer ese arrendamiento de bienes inmuebles y persona jurídica. ¿Listo? Puede ir conversando diciéndonos qué es lo que va a hacer, ¿listo? Porque como no tiene micrófono, entonces ni forma. ¿Qué retención le va a hacer, Ana Lorena? O puede escribirnos ahí en el tablero, en el Excel, qué retención le va a hacer. Ya, vamos a almorzar. Sandra Quintero. Vamos a comer. Sandra Quintero quiere hacer el ejercicio que está hablando, habilitó el chat. Ah, es que le están haciendo, ¿qué? Barra. Entonces, es que, a ver qué otro. Listo, Ana Lorena, ¿qué pasó? Pero ¿cómo no va a manejar el Excel? Pero ¿cómo se le ocurre a usted decir que no sabe manejar el Excel? Ay, no, Dios mío. Pues entonces vaya diciendo y yo le voy diciendo. ¿Qué retención le va a hacer? Escriba a él, pues. Del 3.5, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué concepto está aplicando 3.5 de qué? De arrendamientos de bienes inmuebles. Pero lo primero que tengo que preguntarle yo, ¿esta persona jurídica nos cobra IVA o no? ¿Alguien nos puede colaborar diciéndonos, alguien que tenga micrófono nos ayuda? Si esto tiene IVA o no. ¿No? Nadie sabe si esto tiene IVA. A ver. ¿Sí tiene IVA? Sí, John Becerra también. Entonces, venga, vamos a darle primero a Yerisa. Sí, señor, es un servicio. Entonces vamos a habilitar los micrófonos. ¿De qué habilito yo micrófonos? Listo, ahí están todos activados los micrófonos. Entonces vamos a escuchar primero a Yerisa. Yerisa, usted dice, sí tiene IVA. ¿Por qué tiene IVA? Porque es responsable de IVA. Sí. Sí, ya sabemos que es responsable de IVA, porque es una persona jurídica. Pero los arrendamientos de bienes inmuebles tienen IVA.
Yo considero que sí, profe, porque pues está prestando un servicio, por el arrendamiento. No, pero Debe cobrar IVA. repasemos bases grabables. ¿Los arrendamientos de inmuebles están grabados con IVA? Siempre y cuando sean comerciales. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jonathan, Ah, Jonathan, sí. O sea, siempre y cuando sea comercial. O sea, señor. ojo, no, lo que está diciendo Jonathan es completamente cierto. O sea, dependiendo del tipo de arrendamiento de bien inmueble. O sea, si es para uso residencial, no tiene IVA. Pero si es para uso comercial, sí tiene IVA. Entonces aquí no hay nada de eso. Entonces vamos a ponerle para que... Entonces ya con esa ayudita, entonces ya podemos decidir, ¿no? Entonces vamos a decir que es un arrendamiento de una oficina. Como ahorita no me van a salir con el cuento de que sí, es la oficina, pero yo contraté la oficina para vivir allí. No, la oficina es de uso comercial. En ese caso, pues entonces ya sabemos que tiene IVA, ¿cierto? Entonces, como ya tiene IVA, entonces vamos a decir IVA, yo le voy a colaborar a la que me está haciendo el ejercicio, IVA del 19%. Entonces, esto por el 19%. O sea que es entonces, el total factura es 5.950.000. ¿Listo? Ah, pues aquí hagámoslo. Entonces, esto más esto. ¿Listo? Entonces, ahorita sí, ¿quién era la que tiene Ana Lorena? Entonces, ahorita sí ya nos presentaron la factura, entonces, ¿qué retenciones va a hacer? Escríbame aquí las retenciones que va a efectuar. Aquí al ladito. ¿Usted qué tiene ahí el mando? Ana Lorena. Bueno, pero entonces escriba, ¿no? Escriba qué retención, entonces póngale ahí. Si va a ser retención de 3.5, entonces ponga ahí. Retención, arrendamientos del 3.5. $3.5. ¿Sobre qué valor? Entonces, ¿cuánto le da la retención? Si no puede manejar el Excel, me imagino que tiene calculadora. ¿Sí? Entonces, eso le dio 175.000 pesos. O sea, cogió los 5 millones, ¿cierto? Los 5 millones del valor del arrendamiento y le aplicó el 3.5%. Eso le dio 175.000. Perfecto. ¿Qué otra retención le vamos a hacer? ¿Le va a hacer retención por IVA? ¿Esta transacción tiene retención de IVA? ¿Sí o no, Ana Lorena? Ana Lorena. Ah, dice que sí. Listo, entonces hágalo. Ahí debajito, entonces ponga retención de IVA. Entonces, retención de IVA. ¿De cuánto es la retención? Del 15%.
¿Cuánto es la retención del 15%? Entonces le da 142.000. Listo, entonces, ¿cuánto nos da la cuenta por pagar? Entonces ya cogió los 950 y le calculó el 15%, son 142. Nos da una cuenta por pagar . ¿Cuánto es la cuenta por pagar? Entonces, a los 5.950.000 le restamos los 175.000 de retención por renta y le restamos los 142.000 de retención de IVA y la cuenta por pagar específicamente entonces es... Listo, muy bien a la Lorena. ¿Qué tal, cómo se sintió la salida al tablero? ¿Es mejor así o mejor presencial? ¿Cómo se sintió, Ana Lorena? Ahí lo único charro es que usted no tuvo mejor en el tablero, sí, claro. Yerisa dice, ¿el arrendamiento tiene ICA o en qué caso se aplica ICA? Entonces, ahora vamos a hablar de la retención de ICA, ¿cierto? Que es la otra retención que nos falta, ¿sí? Otra retención que nos falta. Listo. Vamos a quitarle el control aquí a Yerisa. Abortar el control. Listo, perfecto. Ahí nos vamos adecuando. Hay que, ojalá tener el micrófono, ¿cierto? Para ser un poquito más amena la clase, para poder escuchar y toda la cosa, no aburrirnos tanto en la clase, ¿no? Es mejor presencial, lógicamente, toda la vida es mejor presencial. Pero pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Retención de ICA. Entonces, ustedes les voy a dejar una tarea hace muchísimo tiempo sobre la retención de ICA en el municipio de Pitalito. Entonces, acuérdense que el industria y comercio es un impuesto municipal y que nosotros tenemos que verificar es en cada municipio si existe el mecanismo de retención en la fuente por ICA, ¿sí? Entonces, en el caso de Pitalito, sí existe la retención por ICA. ¿Quién nos quiere contar cuáles son los conceptos, cuál es la tarifa y cuál es la base mínima para aplicar retención de ICA? ¿Quién hizo esa tarea? Entonces, vamos a... Entonces, Ana Lorena. Sí, entonces vamos a darle el micrófono a Ana Lorena. Deme un segundo a Ana Lorena para que usted nos cuente qué fue lo que investigó sobre retención de ICA. ¿Listo? Entonces, Ana Lorena, ¿la escuchamos? ¿O Ana Lorena no tiene, la que no tiene micrófono? ¿Algo otro que tenga micrófono, por favor? A la Lorena nos dice que el 4 por 1000 y después nos dice que el 6 por 1000. ¿Alguien sabe? Que tenga micrófono, ¿no habían hecho la tarea? Oh, ¿cómo va a ser posible? Bueno, entonces yo les cuento. En Pitalito existe efectivamente la retención de ICA. La retención de ICA la tarifa es el 6 por 1000, ¿sí? Y son los dos conceptos. Los conceptos, el concepto es por compras, que es el 6 por 1000, y servicios, que también es el 6 por 1000, o sea, es la única tarifa y es el 6 por 1000. ¿Sí? Esos son dos conceptos. No estoy seguro, creo que la base mínima son 50 VT. Entonces, por favor, me verifican eso. Si la base mínima son 50 VT, entonces no estoy seguro de eso. ¿Sí? Entonces, aquí dice Caterina, sí, son 50 VT. Y entonces, ¿cuándo hacemos retención por ICA?
Pues cuando el impuesto, cuando el concepto esté sometido a retención, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poquito. Entonces, si es una actividad comercial, entonces, donde se realiza el negocio, donde se concreta el negocio, ¿sí? Entonces, por decir algo, yo le compro desde Pitalito a una empresa que está ubicada en Neiva, y el negocio entonces, ¿dónde se hizo? En Neiva, porque ya está el expendio, ya está todo. Entonces, el contribuyente de industria y comercio está en Neiva. Entonces, acá en Pitalito no paga impuesto de industria y comercio, entonces no le haríamos retención. Pero si el negocio, el señor está el principal en Neiva, pero tiene un establecimiento de comercio aquí en Pitalito y el negocio se hizo aquí en Pitalito, entonces está sometido al impuesto de industria y comercio en Pitalito, entonces le haríamos retención, ¿sí? Si es industria, entonces eso es para la actividad comercial. Actividad comercial es donde se hace el negocio. Actividad industrial es donde está la fábrica. Entonces, nosotros vamos a comprar unos muebles y se los estamos comprando al fabricante. Sí, pero esa fábrica está ubicada en Neiva. ¿Sí? Así tenga un establecimiento aquí en Pitalito, como la fábrica está en Neiva, es única y exclusivamente en Neiva que paga la industria y comercio. Nosotros no le haríamos. Pero si la fábrica está ubicada en Pitalito, entonces aquí sí le haríamos retención. Y si es el concepto, es servicio, entonces el que presta servicios paga es donde se presta el servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos un vehículo y ese vehículo lo mandamos a reparar, o sea, el concepto es servicios, ¿cierto? Pero él me lo reparan es en Neiva, tengo que llevar el vehículo hasta Neiva. Entonces, acá en Pitalito no le puedo hacer retención porque el servicio se prestó en Neiva. Pero si el taller está aquí en Pitalito y en Pitalito me reparan, entonces el servicio se prestó en Pitalito, entonces tendríamos que hacerle retención de IVA. Entonces, de esa manera estaríamos aplicando los conceptos de retención por ICA. Entonces, la tarea que vamos a hacer y que lo van a hacer para dentro de 8 días es hacer el taller número 2, ¿cierto? El taller número 2 me lo van a entregar al correo, ¿cierto? En PDF lo van a escanear, pero no lo acepto en computador, sino que tiene que ser a mano tal como lo habíamos planteado, ¿sí? Taller número 2, aplicando todos los tipos de retención que ya conocemos, renta, IVA y retención de ICA, ¿sí? Renta, IVA y retención. En esto que hicimos hoy no aplicamos retención de ICA, entonces ustedes ya lo van a hacer para eso. Y lo hacemos en los grupos que estamos trabajando al correo electrónico. Me envían los talleres, ¿sí? Ahora, el taller me lo van a enviar es al siguiente correo, no al que les he dado, sino porque no todo el mundo estoy manejando este correo única y exclusivamente. Entonces, rinconluishh@gmail.com. A este correo me van a entregar los trabajos. ¿Listo? El plazo es hasta dentro de 8 días a las 6:30. ¿Sí? Entonces, hasta las 6:30 de la tarde tienen plazo para entregar el taller, el segundo taller. ¿Preguntas, muchachos? Si no hay más preguntas, me permiten un segundito. Por favor, en el chat me contestan los que les tengo aquí falla para saber si le quito o no le quito.